El día de hoy vamos a hablar sobre los estudios prospectivos y retrospectivos. Esta presentación está elaborada por Adriana, Katia, Ashley, Dana, Ivana, Lisbeth, Isabela, Leilani y Alejandra. Para comenzar, definiremos los estudios prospectivos, que estos se diseñan e inician antes de que ocurran los hechos o resultados que se quieren estudiar, a diferencia de los estudios retrospectivos, que estos se inician después de que el fenómeno o resultado ya ocurrió. Continuando con el estudio prospectivo, el cual va a contar con sus ventajas y sus desventajas. Entre sus ventajas está que ayuda a una obtención rápida de resultados, que nos va a permitir identificar factores de riesgo, que también habrá una mayor comprensión de la relación entre la exposición y el resultado, y que nos permite estudiar causas de la enfermedad. Entre sus desventajas es que suelen ser muy costosos, que requieren mucho tiempo para completarse, que la duración puede provocar pérdida de los participantes y los resultados pueden limitarse a la población del estudio. En el caso de los estudios retrospectivos, dentro de sus ventajas tenemos que suelen ser más rápidos que los prospectivos, así como también de menor costo. Estos suelen ser más útiles en el estudio de enfermedades poco frecuentes, así como también nos brindan disponibilidad de datos. Dentro de sus desventajas tenemos que la calidad y exhaustividad de datos históricos puede generar inconsistencias en el estudio, así como también tenemos poco control sobre el factor de exposición. Uno de los riesgos que nos brinda este tipo de estudio es el posible sesgo por falta de memoria de los participantes, así como también la variable de confusión puede ser difícil de medir. Pruebas estadísticas aplicables según el tipo de estudio. Prospectivo. Primero se organizan los datos en una tabla de contingencia de 2x2, donde se comparan los individuos expuestos y no expuestos con la presencia o ausencia de enfermedad. Se calcula el riesgo relativo, RR, que permite comparar la probabilidad de que ocurra la enfermedad entre el grupo expuesto y el no expuesto. Con la interpretación de igual a 1 no hay asociación, mayor a 1 la exposición aumenta el riesgo y menor a 1 puede ser protectora. También se utiliza odds ratio o R para estimar la fuerza de asociación entre exposición y enfermedad, dándonos tres resultados de interpretación. Igual a 1 no hay asociación, mayor a 1 mayor probabilidad de enfermedades expuestas y menor a 1 posible efecto protector. La prueba de chi cuadrado x al cuadrado permite evaluar si existe asociación estadísticamente significativa entre dos variables categóricas, donde O equivale a frecuencia observada y E a frecuencia esperada. Si el valor calculado es mayor que el valor crítico de la tabla, se concluye que existe asociación significativa entre ambas variables. La prueba de T-Student se utiliza para comparar el promedio de una variable cuantitativa entre dos grupos. Determina si la diferencia entre los promedios es estadísticamente significativa o si es meramente al azar. Pruebas estadísticas aplicables según el tipo de estudio. Retrospectivo. Se utiliza odds ratio o R y es la medida principal en estudios retrospectivos. Permite estimar qué tan probable es que una persona enferma haya estado expuesta a un factor de riesgo en comparación con una persona sana. Prueba de chi cuadrada, x al cuadrado, se utiliza para determinar si la asociación entre dos variables categóricas es estadísticamente significativa. Prueba exacta de Fisher. Se utiliza en lugar de la chi cuadrada cuando el tamaño de la muestra es pequeño o algunas frecuencias esperadas en la tabla son menores a 5. Permite determinar si existe una asociación entre exposición de enfermedad y con mayor precisión en nuestras. Intervalo de confianza, ICE. En epidemiología, las medidas como el OR se acompañan de intervalos de confianza, generalmente del 95%, para estimar la precisión del resultado. Los resultados se interpretan con el valor de 1. Si no incluye el valor, la asociación es considerada significativa y si no lo incluye, no se considera estadísticamente significativa. Ejemplos de estudios prospectivos y retrospectivos. En este estudio se siguió un grupo de trabajadores de la salud a lo largo del tiempo, comenzando desde un punto inicial donde no todos estaban infectados y observando quiénes desarrollaban COVID-19. Se seleccionó una cohorte de trabajadores sanitarios. Se registraron exposiciones, contacto con pacientes, uso de equipo de protección. Se hizo seguimiento durante semanas, meses. Se midió la incidencia de infección conforme ocurría. En los estudios retrospectivos tenemos un estudio retrospectivo de 11 casos de esthesioneuroblastomas que se trataron entre los años 2000 y 2008.
De entre los resultados, tenemos que se trataron 3 mujeres y 8 hombres, cuya edad media fue de 42 años, en un rango de 20 a 71 años. El síntoma inicial fue la obstrucción nasal, la epistaxis, la disminución de agudeza visual, cefalea y otros. Según la clasificación de Kadish, 2 son estadio B y 9 estadio C. Según la clasificación de Dulgerov, 2 fueron T2, 3 fueron T3 y 6 fueron T4. Modelos de estudio en investigación aplicada, conceptos y criterios para el diseño. La diferencia según el momento de inicio. El artículo aclara que la clasificación de prospectivo o retrospectivo se basa en la dirección en el tiempo desde que comienza el estudio. En los prospectivos se inician antes de que ocurra el efecto. En los retrospectivos se analizan fenómenos que ya han acontecido en la población antes del inicio del estudio. Aplicación en modelos analíticos. El texto vincula estas dimensiones temporales con los diseños más comunes. Casos y controles son siempre retrospectivos. En los estudios de cohorte, conceptualmente son prospectivos, ya que siguen la dirección lógica de la causa hacia el efecto. El concepto de cohorte retrospectiva. Un aporte muy interesante de este artículo es la mención de la cohorte retrospectiva. Esto ocurre cuando, aunque el diseño sigue la lógica de exposición a enfermedad, el evento ya sucedió antes de que el investigador comenzara el trabajo. Es un diseño híbrido que aprovecha registros pasados para ganar velocidad sin perder la estructura de una cohorte. La importancia de la secuencia temporal. El documento destaca que para establecer causalidad, la causa debe preceder siempre al efecto. En los estudios prospectivos, esta secuencia es clara y fácil de verificar. En los descriptivos o transversales, la falta de esta secuencia temporal hace que sea extremadamente complicado corroborar hipótesis causales. Tanto los estudios prospectivos como los retrospectivos son útiles dentro de la epidemiología, pues ambos ofrecen distintas funciones y posibilidades dentro de una investigación epidemiológica. Así como el estudio prospectivo nos ofrece datos como el conocimiento de factores de riesgo y por su parte el retrospectivo es de utilidad al investigar enfermedades poco frecuentes, ambos estudios nos ofrecen una perspectiva distinta de la investigación. Por lo tanto, estos nos permiten abordar el trabajo de diferentes maneras en base a los objetivos y metas que se establecieron para el estudio.